Bueno, los efectos de la falta de institucionalidad pueden cambiar la vida de un ciudadano común, normal, que ejerce sus actividades como cualquiera de nosotros. De pronto, vamos a entrar en el análisis de un caso jurídico que se está ventilando en los tribunales de la República y que tenemos que confesar que no entendemos, y vamos a aprovechar a uno de los abogados de la persona que se ha sindicado como responsable para que nos explique el caso. Sí, porque la manera en la que se ha manejado, la información que ha llegado, hace sospechar de que hay un proceso que no se ha seguido. Muy confuso. Se trata del caso de los dos holandeses, los dos cuerpos de los holandeses hallados en el este, y el señalamiento, la imputación al ciudadano Eric Padrón Montoya. Buenos días, tenemos al abogado José Hoppelman. Buenos días, Homero, buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Miren, Eric Padrón Montoya es un joven de 19 años, quien reside en la República Dominicana desde los 2 años de edad. Estudió en un colegio muy renombrado de aquí, de la ciudad de Santo Domingo. Y hace ya unos meses decidió emprender un negocio de renta, alquiler y venta de propiedades turísticas en la zona del este. A raíz de ese negocio, pues conoce los propietarios de una villa, de un complejo de la Romana, la cual había alquilado en otras ocasiones ya con anterioridad. Y el fin de semana del 11 de junio, pues gestiona esta villa para 5 personas que iban a quedarse allí por espacio de un mes. De esas 5 personas hay 4 holandeses y un norteamericano. Se tomó la precaución de informar a la propietaria, otorgar los nombres y dar copia de los pasaportes, o sea, fotos de los pasaportes de las personas. Lo cual es un procedimiento usual. Normal, sí. Porque en este tipo de regenteo de alquiler de propiedades a corto plazo no se utiliza la firma de documentos ni se hace con mucha formalidad. Sin embargo, se tomó la precaución de tomar fotos de los pasaportes y enviar los accesos al complejo turístico. Transcurrió una semana y 2 días y el 21 se presume que ocurrieron los hechos que hoy le endilgan la comisión a Eric Padrón. El lunes 21, en la comunidad de Mata de Palma, en el Ceibo, unos moradores escuchan unas jipetas, una retroexcavadora y una avioneta sobrevolando el lugar y unos disparos. Informan a las autoridades y el miércoles 23 las autoridades se presentan en el lugar y encuentran 2 cadáveres pertenecientes a 2 personas, una llamada Rachim Ben Bauker y otra Kuma Sevis. Pero ¿qué sucede? Ya desde el martes 22, una de las personas que ocupaba la villa llega rápidamente a la villa y recoge y se va. Y lo que recuerda a la muchacha de la mucama de la villa es let go, let go, let go. Eso es lo que ella recuerda que él dijo. Un sentido de urgencia. Se comunica con Eric Padrón, le dice, estas personas se han ido. Le dice, no, doña, si se fueron, nosotros alquilaremos la villa de nuevo. Y así ocurre. Sin embargo, el jueves 22, el coronel de la Romana se comunica con nosotros y nos dice que presentemos a Eric Padrón allá para los fines de una investigación. Le preguntamos que sobre qué se trata. No supimos identificar. Sin embargo, le recomendamos a Eric que fuera el viernes en la mañana. Así se traslada hacia allá, aún teniendo un pasaje comprado con anterioridad para salir del país el 23, él decide ir a la Romana y esperando allí a su abogado, pues es apresado por la policía y sindicado desde ese momento como el autor material de los hechos que ya les he dicho. Tú sabes que desde que escuché los datos del caso, me sorprendió porque muy claramente todo el mundo lo que comunica cuando habla de Eric Padrón es que él era la persona que alquilaba la villa. Yo decía, pero ¿cómo por alquilar una villa, entonces tú eres el responsable de la muerte de 2 personas? O sea, ¿cuáles son los argumentos presentados de parte del Ministerio Público para mantenerse firme con esta posición y las pruebas? Bueno, la Fiscalía de El Ceibo, pese a todas las violaciones de derechos fundamentales que serán harina de otro costal, establece que Eric tenía la intención de salir del país el viernes 23 a las 10 de la mañana. Sin embargo, esa argumentación se destruye bajo el simple argumento de que si estoy en Santo Domingo y mi vuelo sale a las 10 de la mañana,
cómo estoy en la Romana a las 8 de la mañana. O sea, no me va a dar tiempo jamás a ocupar el vuelo. O sea, que jamás tuve intención de abandonar el país. Sin embargo, si yo fui autor o cómplice de la comisión de un hecho que ocurrió el lunes 21, ¿por qué esperar tanto? ¿por qué esperar tanto para abandonar el país si me pudo haber ido el martes? No, ¿y por qué ir entonces a hacer como lo hicieron los otros extranjeros? Que ahí viene mi pregunta. ¿La policía ha investigado a los demás extranjeros? ¿Los ha identificado? ¿Dónde están? La Fiscalía del Ceibo, en una actitud manca de investigación, establece que esas 3 personas salieron del país con destino a Curazao. Sin embargo, en una contraposición total a esa argumentación, depositan una certificación emitida por la Dirección General de Migración donde establecen que esas 3 personas no tienen salida del país. Y 2 de ellos ni siquiera tienen entradas. Es decir, ya tú puedes ver que hay algo irregular ahí. Es decir, que... Porque los principales sospechosos son esos compañeros. Autoridades portuarias, sí. Entonces, no el que alquila la villa. Entonces ahí viene la actitud de nosotros como defensa de establecer que, al parecer, las autoridades tienen un interés de tapar o encubrir los verdaderos autores de este lamentable y trágico hecho que debe ser investigado y llevado hasta las últimas consecuencias. Desde el principio trae sospechas, porque ¿cómo va a ser que en el Ceibo, si tenemos movimiento de palas, si tenemos avionetas volando? Son 3 calles el Ceibo. Exacto. Pero por eso aclaro que es el Ceibo, o sea, no es porque entendamos que es un mal pueblo, sino porque es un pueblo pequeño. Demasiados recursos. ¿Y cómo se da esta actividad? Y las autoridades, si ocurre un 21, responden un 23. Así es. O sea, sin embargo, no entiendo. Sin embargo, se quiere hacer la vinculación de Eric a este proceso por el simple hecho de haber regenteado el alquiler de una propiedad, que es algo común y que había ocurrido con anterioridad. Sí. O sea, que no estamos en el hipotético caso de que él lo ha hecho por única vez. Cualquier persona que trabaja en bienes raíces sabe que tú le alquilas a distintos inquilinos por periodos específicos, y aunque tú se supone que hay un proceso de depuración que haces, pero tú no conoces los detalles, es sabido. O sea, tú alquilas una propiedad. Y hay un elemento, en un crimen tiene que haber una motivación. ¿Qué relación hay entre esa persona que alquila la villa y las personas fallecidas anterior? ¿Qué relación hay? Ninguna. De hecho, la Fiscalía no ha logrado... No habían hecho negocios comunes, no se conocían. Nunca. Entonces vamos a ver un equipo de pala y todo eso, y avionetas para asesinar a 2 personas con las cuales no tenían ninguna relación. Esa pregunta que tú te haces también se la hizo a la jueza del Ceibo. Sin embargo, contra todos los pronósticos, ella le preguntaba a la Fiscalía, pero ¿cuál es la vinculación que existe entre este muchacho y esa gente, o la comisión del hecho? Porque de la lectura de la solicitud del Ministerio Público no se infiere nada de eso. Sin embargo, en violación al derecho de defensa de Eric, la Fiscalía, a esa pregunta de la magistrada, dice, no, nosotros no lo estamos acusando de la comisión del crimen, sino de complicidad. Pero sin embargo, en el documento presentado no se establece el tema de la complicidad, sino el tema de la autoría de ese asesinato. Mire, como se manejan los casos en nuestro país, uno no deja de hacerse ciertas preguntas. Volvemos a que es el Ceibo, que es un espacio pequeño, que hay muchas relaciones entre ciudadanos del sector privado y el sector público. Y uno se pregunta por qué razón tanta insistencia de involucrar específicamente a este joven, a Eric Padrón, a un extraño, y no de verdad indagar en cuáles son los reales culpables. O sea, digo, porque no han presentado pruebas que involucren e incriminen, por eso digo. Y una pregunta a veces, ¿estuvo Eric por el Ceibo en estos últimos días? Eso es una gran pregunta. La mayoría de los crímenes en esta época se resuelven a través de la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La ubicación GPS. Bastaba demostrar si Eric Padrón Montoya se encontraba el lunes en La Romana, que no se encontraba en La Romana, se encontraba en Santo Domingo, en el sector de Piantini, donde permaneció hasta el miércoles. Es decir, que al momento de la comisión del hecho, o las llamadas, triangularlas, si se comunicó con alguien en el Ceibo, si se comunicó con alguien en La Romana durante ese día. Si se comunicó con una empresa de alquiler de avionetas, porque no es propietario de una avioneta. Tampoco, ¿verdad? O si se comunicó con un arrendatario de un equipo pesado, o si cuando realizaron los allanamientos le encontraron una pala sucia de tierra, o si le encontraron unos guantes o un arma de fuego. Algo que lo vi. Ni siquiera se preocuparon en hacerle la prueba de la parafina en las manos para saber si había disparado. Es decir, hemos encontrado, en términos vulgares, un pendejo a quien echarle la culpa de este crimen horrendo sin tener la disposición real las autoridades de investigar este tema. Y es bueno aclarar lo siguiente y hacer esta declaración.
Eric Padrón Montoya fue apresado a las 7:40 de la mañana frente a Chiscabá. Así lo declaran los videos de seguridad de varios negocios de La Romana. Sin embargo, la Fiscalía y la Policía del Ceibo de La Romana no permitieron a Eric Padrón hablar con su abogado hasta el lunes a las 9 de la mañana, cuando yo me presenté al Ceibo y mediante un notario hice comprobar que no se le había permitido comunicarse con su abogado. Pero eso no queda ahí, Homero. La orden de arresto en contra de Eric Padrón fue emitida el viernes 23 a las 12:43 de la tarde. Sin embargo, estaba apresado desde antes de las 8 de la mañana. Y todo eso fue comprobado a través de comprobaciones notariales y con testimonios. Sin embargo, la jueza del Ceibo, en una aplicación del derecho de plátano majado, establece que esas pruebas no podrían ser tomadas en consideración porque habían sido preparadas por los abogados del imputado. Y yo me pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual un imputado, el primer derecho que tiene inmediatamente es apresado es comunicarse con su abogado? Es para que empiece a verificar y a comprobar que sus derechos han sido tutelados de manera correcta, y en este caso no ocurrió así. Por lo que tenemos la sospecha desde el primer momento que la Fiscalía y la Policía tenían la intención de culpar a un tercero de este proceso. Cualquiera que este fuese. Cualquiera que fuese. Menos los reales culpables. Sin embargo, tenemos la información de que una persona propietaria de una pala también fue apresada. O sea, y esa persona fue puesta en libertad. El propietario de una pala del Ceibo fue apresado. Sin embargo, fue puesto en libertad. Fue apresada también la mucama de la casa. Y fue apresado el jardinero de la casa. Y también fueron puestos en libertad. ¿Cómo es correcto? Sin embargo, Eric Padrón Montoya es mantenido en prisión por el hecho de que tenía un pasaje comprado para el viernes después de la ocurrencia del hecho. Sin embargo, el hecho ocurre un lunes. ¿Y la autoridad portuaria con esa entrada y esa salida, qué ha dicho? Porque a mí me parece una locura que un extranjero entre y salga al país sin que haya registros. Eso pasa frecuentemente aquí. No, yo sé, pero es una locura, eso no está bien. Entonces, o sea, ¿qué dicen? Ellos establecen que de esas 5 personas, establecen entradas 3 de ellas, 2 fallecidos y el norteamericano que entró por Atlanta. Sin embargo, el norteamericano, Joseph Michael Murphy, y Chun Lin, que es un holandés, y la otra persona que no recuerdo el nombre, no tienen entrada ni salida registrada. Entonces, la gran pregunta, ¿ese norteamericano identificado, las autoridades han hecho esfuerzos para contactarlo? Hasta este momento no. Porque que no pueden decir, este es el culpable. Sin embargo, esa es la persona, ese norteamericano es la persona que llega a la propiedad a recoger y dice, let's go, que es lo único que recuerda la muchacha que trabaja y da servicio en la casa. Y lo recuerda no con let go, sino let go, let go. Sí, sí. Eso es lo que recuerda. Ella escuchó eso y ella obviamente lo formuló como... Entonces, lo que queremos es que no haya impunidad ni en este caso ni en ninguno, pero que la justicia y los entes encargados de la persecución de la criminalidad en la República Dominicana, en vez de querer dar salida rápida a los procesos de manera apresurada y sin ningún tipo de sustento, pues lo hagan de manera calmada y de manera real, inculpando a las personas que realmente tienen alguna vinculación. Se agota un proceso de investigación, porque cuando se habla de 2 personas fallecidas, o sea, hay pasos que son hasta lógicos, que yo no tengo que estudiar para yo saber. El profesor Eduardo Jorge Prats, en la audiencia, que también forma parte de esta barra de defensa, decía que en la República Dominicana no hay novelas de investigación criminal, no hay revistas de investigación criminal, no hay Agatha Christie, porque la policía tiene la costumbre de resolver los casos en menos de 24 horas. Lo somete a la justicia, y sin embargo la justicia después, frente a un expediente mamotreto, tiene la obligatoriedad de tener que poner en libertad. Cuando se comporta como justicia, cuando se comporta como justicia. También son unos carniceros. Apelaban, me imagino, que como veían a un joven de 19 años, no sabían su procedencia, y entonces entendían que este caso iba a quedar así, que ellos con esto iban a cerrar ese expediente, ya sea que están tapando a alguien o no, porque no se sabe. Pero entonces se encontraron con que es una persona que tiene familia, que pero se puede corregir porque se movieron tantos recursos que aunque pasó mucho tiempo se puede identificar, se pero puede claro rastrear. Que sí. Claro. Esa pala mecánica, esa avioneta, porque una avioneta, volvemos, por ejemplo, levanta vuelo una avioneta en la República Dominicana y se dirige al Ceibo
porque un hijo de vecino quiere volar. Pero por eso digo, ¿dónde está la autoridad portuaria para dar esa información? O hay unas autorizaciones para desplazar una avioneta, por ejemplo, desde Santo Domingo al Ceibo. Me imagino que sí, que hay registro. ¿Qué avionetas volaron? Y si no hay registro, tienen que preguntarse. Ni siquiera estamos en presencia de una investigación difícil. Lo que sucede, Homero, es que la Fiscalía del Ceibo sabe perfectamente que este tema de la ocurrencia de este hecho es un tema de crimen organizado. Definitivamente. Eso no es un tema de un muchacho de 19 años que regentea y alquila villas. Eso es un tema más complejo de ahí. La pregunta es si las autoridades tienen real intención de llegar al fin de la verdad en este proceso. Bueno, uno ya con la experiencia acumulada tiene que establecer que no tienen interés, porque muchas veces el crimen organizado tiene socios en la misma autoridad. Además, vemos... Ha pasado más de una vez. Lo vemos por la actitud que han tomado, o sea, de no indagar en todo lo ocurrido para presentar pruebas que puedan demostrar que lo que realmente pasó ese día. Con el tema de Eric bastaría con establecer dónde estuvo el 21, con quién se comunicó, triangular las llamadas, si se comunicó con alguien en el Ceibo, si se comunicó con alguien en La Romana. Sí, exactamente. Algo que lo vincule. Bastaría. El pasaje, porque el viaje que iba, ¿tenía fecha de retorno? Sí, el domingo. Entonces, se cae la tesis. O sea, si este individuo quiere huir, el pasaje era el 23 de ida. Y regresa 21. Era de ida. Nadie que está huyendo lo compra de retorno. Porque, sí, es una torpeza. ¿En qué punto jurídico está ahora el caso? Bueno, ¿en qué eslabón? El Tribunal del Ceibo de Jurisdicción de Atención Permanente ordenó una prisión de 3 meses de prisión preventiva para Eric Padrón Montoya. Eso lo hacen en automático. Para que usted tenga una idea, la Fiscalía inicialmente por escrito había peticionado 1 año de prisión. Posteriormente en audiencia, al ver que su expediente era muy débil, muy languideciente frente a la teoría de los abogados de la defensa, entonces peticionan 6 meses. Pero entonces no importó que le violentaran sus derechos, o sea, aquí se puede... No, la jueza del Ceibo entendió que esas comprobaciones hechas por 3 notarios distintos, de que el carro donde andaba Eric Padrón Montoya estaba parqueado en la esquina de la policía a las 8:30 de la mañana del día en que fue apresado. ¿Tú sabes el nombre de esa jueza? Porque es importante darle publicidad y fama. Ella se llama Suani, creo. Suani. ¿Tú crees? No, dinos el nombre. Sí. Dinos el nombre. Hay que volverla a mandar a las aulas, a Suani. Mira, no creo que... Suani, no, es Suani. Estamos en una época de populismo penal. No, yo sé, pero que no. Donde los jueces tienen miedo de fallar en contra del Ministerio Público. No, y sabemos que muchas veces las condiciones en las que se desarrollan los trabajos profesionales de la justicia, pues hacen que ellos tengan temor hasta lo que le pueda pasar si estamos hablando hasta de un caso de narcotráfico. Sí, o sea, pero yo no sé, mira, yo le tengo más temor a ser injusto. La Fiscalía... Yo no entiendo eso. O sea, tú sabes lo que mandar a prisión a alguien cuando tú no tienes los elementos. Para mí, yo no sé cómo pueden dormir. Verle la cara a la jueza, verle la cara a la fiscal, posterior a emitir la sentencia, ver la cara de Eric, te da a entender que esas mujeres que participaron como autoridad en el asunto saben que ese muchacho no tiene absolutamente nada que ver en este proceso. Y lo lamentable de esto es que desde el primer día en que fue apresado, las autoridades tanto del Ceibo como de La Romana filtraron una nota de prensa que llegó a los periódicos donde establecen de manera mentirosa y aviesa que Eric había declarado que temía por su vida, porque allí habían personas involucradas de gran calaje o lo que fuere. Eso es una total mentira. No ha declarado nada. Eric Padrón Montoya no ha declarado nada en ese sentido, ni tiene nada que temer, porque no tiene nada que ver con este asunto. Entonces, más sospechoso aún, ¿por qué tomarse el esfuerzo de filtrar una nota con esas características cuando este es un caso aparentemente resuelto? Hace sospechar que se conoce la información, porque hay una realidad. Aquí somos buenos investigando, no somos tan malos. ¿no? Lo que somos buenos es guardando lo investigado. Claro. Pero aquí, nuestro departamento de investigación a la policía. ¿Cómo va a volar una avioneta sobre el Ceibo? Oye, yo te garantizo que saben va a ser todo. La pregunta ¿Quién es el de la pala? ¿Quién es el piloto? Lo saben todo. Lo que pasa es que se lo guardan por múltiples razones. Entonces, destruirle la vida a un joven de 19 años. Sí, no les importa. Lamentablemente, en un país así es que vivimos, que dice que es moderno. Esto tiene que cambiar, Homero. No, estamos claros. Bueno,
Ya yo no sé qué hacer. No Sí, le diga muchas cosas, porque hoy él llegó bien oscuro, bien Sí, negro, llegó- entonces cualquier Bueno. cosa puede hacer que estalle. Tú sabes que mi artículo se llama espejo de papel. Y si la realidad no tiene luz, pues el espejo, ¿qué es lo que proyecta? Oscuridad total, opacidad absoluta. Sí, hoy ha sido un día bastante Nos gris vemos muy aquí. feos. Porque definitivamente nos damos cuenta que cuando miramos a la derecha, a la izquierda, hacia adelante y hacia detrás. No, entonces Tenemos no un caos. vemos la voluntad, la comprensión de todos los ciudadanos que estamos mal, en plural. O sea, todos tenemos que decir, estamos mal, yo estoy mal, vamos a cambiar. Pero no, paños tibios por aquí, explicaciones por allá, así, ¿no? Cada quien con la Mira, teoría de hemos yo tengo declarado que cuidar desde lo el mío. primer día que este es un caso grave, que merece ser investigado y llevado hasta las últimas consecuencias, pero sindicando a los reales autores y cómplices de la comisión de este hecho, no tratando de taparlo con una persona que no tiene absolutamente nada que ver en eso. Y la realidad es que Eric Padrón Montoya solamente fungió como arrendatario de una propiedad inmobiliaria y así mismo lo declara la muchacha O sea, de servicio, que que- es la única testigo que Que tú presenta la ejercer en fiscalía. República Dominicana, ejercer una labor profesional de este tipo, te coloca en riesgo. Y no hemos visto tampoco el riesgo Increíble. que correrá el mercado inmobiliario turístico a raíz de este caso. O el endurecimiento, hasta la madre de los tomates le van a averiguar. Porque nadie se va a arriesgar a alquilar una propiedad para que luego ocurra un hecho lamentable, porque nadie es responsable de la seguridad de otro, ocurra un hecho lamentable y entonces tú te ves involucrado en un crimen tan horrendo como este. Bueno, nada, pues aquí estaremos ¿No? dándole Y si seguimiento. pasa el que arrenda, puede ser que uno alquile una villa y el dueño comete un acto, entonces porque tú estabas ahí, tú eres cómplice. Mira. El lío de los pastores, ¿dónde? En una mata de palma que uno va a tener que Yo poner. decía de manera un poco cínica que si Nadie Eric está Padrón Montoya estaba sentado en el banquillo de los acusados en la ocurrencia de ese caso, debía estar sentado ahí el dueño del supermercado que le vendió la compra a las personas Pues nos imaginamos. y el que le sirvió la comida en el restaurante Y el taxista, y el taxista que lo llevó. todo el circuito de movimiento. Entonces, Sí. Toda es algo persona que totalmente tocó ilógico. este grupo de... No, en este país pasan cosas que uno para mantener el tipo es un esfuerzo, créeme. Pero de verdad les puedo decir que la peor forma de justicia es la justicia simulada. Sí. No, estamos totalmente de acuerdo, por eso Y en estamos eso así. estamos, en eso estamos en todo. Por eso que estamos así. No Tenemos es, no es, tribunales simulados, jueces simulados, todo un entramado no es democrático porque hay simulado. quienes van en contra de la ley, sino porque los que están para cuidar las leyes están simulando. Y que lo están haciendo grande su es que las trabajo. autoridades encargadas de seleccionar a esos jueces a un alto nivel le encanta la simulación. O sea, Yo a la policía en tu le- currículum tiene que haber capacidad de simulación para tú ser seleccionado. Yo a la policía le permito cualquier cosa, pero que un fiscal esté presente en un interrogatorio de un imputado sin un abogado y que un policía le amenace con poner una funda negra en la cabeza, eso es algo que no debería pasar. Y eso ocurrió en este caso. Pero hay que tomar el nombre de ese policía, ¿Mm? porque hay que actuar en justicia para que pague. No, tenemos nombre de la fiscal. También Entonces, hay que actuar en justicia. habrá que Cuando derivar entonces pero consecuencias. mientras tanto, ese joven se chupará 3 meses en la Sí, prisión. no, y Esperamos que no, esperemos que la Corte de Apelación Ojalá, de San Pedro de sí. Macorís tenga la los responsabilidad daños y los suficiente. perjuicios a él, o sea, eso no se lo devuelve nadie. Eso es irrecuperable. Bueno, así andamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.